13, hermanos amados, desde el versículo 3 al 16. Esta es la continuación, hermanos, de la segunda parte que le he titulado Intercesión de Pablo por Onésimo. Y vamos a leer entonces, hermanos, los primeros versículos, los versículos que hemos propuesto, y oraremos al Señor. A partir del versículo 3, hermanos, dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, una vez más, antes de enseñar tu palabra, queremos venir ante este trono, el cual solo por gracia tú has abierto para tus hijos, para que ellos puedan acceder con confianza, con libertad, para que ellos puedan acceder siempre pidiéndote o rogando o yendo a ti, Señor, para que sepas lo que cada uno vivimos. Señor, presentamos esta palabra en su primera parte y pedimos, Señor, que nos permitas tener un corazón dispuesto, que nos permitas tener el buen ánimo de aprender, que podamos quitar aquellos prejuicios de nuestra mente para que tu palabra, como lo dice el libro de Colosenses, tu palabra more en nosotros. Gracias, Padre mío. Ayuda al predicador para que no meta o no coloque nada de su carne o su parecer. Ayúdanos a tomar lo que el texto enseña y de allí, Señor, simplemente sacarlo y mostrar a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos en esta mañana firmes y adelantes, en esta segunda enseñanza, hermanos, que hemos titulado Intercesión de Pablo por Onésimo, el cual iniciamos, hermanos, hoy, hace 8 días. Y le recuerdo a usted, hermanos, que lo que el apóstol Pablo hace, basado en la gracia solamente del Señor Jesucristo, es rogar, ¿cierto? Clamar, interceder al Señor por la vida de Onésimo. Recordemos que Onésimo llega a Roma, donde está el apóstol Pablo, y es allí, hermanos, donde el apóstol Pablo, ¿qué hace? Le predica, ¿cierto? Le predica a Cristo. Lo lleva a ese evangelio del arrepentimiento. No el evangelio que hoy se predica, un evangelio fácil. Un evangelio donde las personas simplemente creen que por hacer una oración de fe, y ojo con esto, hermanos, porque no estamos atacando ni nos estamos burlando de nadie, pero donde se cree sencillamente que al recitar una oración, pues la gente como de la nada se vuelve cristiana, cuando el Señor en su palabra es evidente que nos muestra otra cosa. Amados hermanos, Onésimo era un hombre que se había metido por causa del Señor en el corazón de Pablo, por el servicio que este hombre estaba brindando no solamente al Evangelio,
sino también a Pablo. Onésimo, hermanos, un esclavo inútil para el hombre, ¿se acuerdan? Pero para el Señor, cuando fue llamado a salvación, ¿en qué se convirtió? En un hombre útil, en un siervo que realmente iba a amar al Señor, iba a servir a Pablo, iba a servir a aquellos que estaban con Pablo en la cárcel. Un hombre, hermanos, que nosotros deberíamos verlo más de cerca. Deberíamos hacer un estudio más de cerca. Deberíamos entonces pensar en este siervo como aquellos hombres que hoy necesitamos, hermanos. Onésimo es el claro ejemplo del antes sin Cristo y el después con Cristo. Onésimo fue un esclavo libre en su espíritu y en su carne. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios le transformó a través de la obra hecha por Cristo en la cruz del Gólgota. Por eso decimos, hermanos, sin temor alguno y con la certeza en el Señor, que cualquiera que nuestro buen Maestro llama a su luz admirable, cualquiera, sin importar la raza, su condición, su sexo, cualquiera será transformado para servir al Señor y a la iglesia. Cualquiera. El problema, hermanos, ¿dónde radica? Cuando no entendemos esto. El problema radica cuando sí, somos creyentes, pero hasta ahí lo dejamos. Sí, somos creyentes, pero nada más va a pasar. Pero lo que vemos en Onésimo fue que el Señor le transformó, pero ¿qué hizo este hombre? Empezó a servir inmediatamente, porque el apóstol Pablo le discipula, el apóstol Pablo le enseña lo que el Señor hizo por nosotros, y lo que el Señor hizo por usted y por mí, hermanos, fue servirnos. Fue servirnos. Y nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer en pro del Señor? Servir. Nada más, hermanos. Servir. Usted puede servir con el saludo que usted dé a los hermanos. Con un abrazo usted puede servir. Usted puede servir cuando llega temprano. Bueno, hermanos, y en otras cosas. Solamente para que usted recuerde, hermanos, hace 8 días hablamos de 3 puntos, solo para que lo recuerde, para que su mente esté un poco más fresca. Y el primer punto fue el clamor de Pablo a Filemón por amor a su consiervo Onésimo. Vimos el versículo 8 al 10. También el punto número 2 fue Onésimo, un esclavo inútil para el hombre en su pasada vida, pero útil para Dios y sus hermanos en su nueva vida. Filemón, versículo 11. Y también, hermanos, vimos el tercer punto. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera él mismo. ¿Se acuerda usted? Como si fuera él mismo. Porque el apóstol Pablo sabía que Filemón le amaba. Había sido su maestro, el hombre que les había cuidado. Y esto lo vimos en Filemón 2, hermanos. Vimos una conclusión y una aplicación. Y los puntos que hoy vamos a desarrollar son estos, hermanos. Punto número 1. Onésimo, servidor auténtico y fiel. Onésimo, servidor auténtico y fiel. Qué bueno que usted subraye la palabra auténtico y la palabra fiel, porque usted se va a dar cuenta de que son características que tenía Onésimo y que nosotros también deberíamos tener. Servidores auténticos y fieles. Y vamos a tomar, hermanos, el versículo 13. El punto número 2, hermanos, es respeto a la autoridad de Filemón por parte de Pablo sobre Onésimo. Respeto a la autoridad de Filemón por parte de Pablo sobre Onésimo. Versículo 14, hermanos.
Y el último punto es este, hermanos: Onésimo, trasladado de esclavo a hermano. Onésimo, trasladado de esclavo a hermano por la obra perfecta de Cristo Jesús. Mire que no, ahora ya no es por el ruego, ahora no es por la intercesión de Pablo. Ahora, ¿por qué es, hermanos? Por la obra perfecta de Cristo. Solo por eso fue trasladado de esclavo a hermano. Muy bien, hermanos, sigamos aprendiendo sobre esta carta y vamos a ir al punto número 1. Onésimo, servidor auténtico y fiel. Servidor auténtico y fiel. Quisiera que usted me acompañara, estimado hermano, a el versículo 13. Todos vayamos a las Biblias para que podamos entonces ver lo que Pablo escribe. Pablo comienza diciendo: yo quisiera. Ahí hay un anhelo, ¿cierto? Un deseo. Yo quisiera. Pero Pablo, ¿qué quería? Retenerle conmigo. ¿A quién? A Onésimo. Y la pregunta es: ¿para qué? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Hemos escuchado a través de la narrativa, amados hermanos, del apóstol Pablo, cómo Onésimo, un esclavo sometido, según los hechos históricos que ya hemos visto, este hombre fue sometido a varias cosas, mire, a rechazos, fue sometido también a injurias y también a maltratos. Después de haber hurtado algo a su amo Filemón, lo que este hombre hace, es decir, Onésimo, es irse o huir para Roma, donde no por casualidad, hermanos, porque podríamos pensar que es casualidad, pero recuerde que en el Señor no hay casualidades, en el Señor no existen, sino que por la perfecta voluntad del Señor, este hombre llega hasta donde estaba el apóstol Pablo encarcelado. Pero entonces, hermanos, pregunto, ¿el apóstol Pablo qué hace? Lo toma, ¿cierto? Le comienza a discipular, y ojo con esto, en el discipulado el Señor se encarga de sanar sus heridas, su dolor, el más profundo que tenía. Por eso en la segunda hora vamos a ver que Pablo dice: quizás por esto se apartó por un tiempo. Filemón tuvo que haberse dado un tiempo con Onésimo por algo, y lo vamos a mirar. Pero ¿qué hace Pablo, hermanos? Le predica el Evangelio de Cristo. No lo lleva, hermanos, a decirle: ánimo, tranquilo, repita esta oración después de mí, verá que todo va a pasar. No. Lo que hace Pablo es empezar a sanar las heridas de su pasado, porque eso hace el Evangelio. Pero además, hermano, empezar a preparar no solamente el corazón de Onésimo, sino también el corazón de ¿quién? De Filemón, para el encuentro que ellos iban a tener muy pronto. Y el encuentro que iban a tener, hermanos, no iba a ser cualquier encuentro. Iba a ser un encuentro glorioso. Iba a ser algo maravilloso. Porque allí iba a suceder ese perdón, esa reconciliación que a veces en este tiempo, hermanos, no existe. De allí parte que Onésimo, al haberse arrepentido genuinamente por la obra salvífica de Cristo, reconozca su pecado. ¿Y cómo reconoció su pecado, hermanos? Pues conforme a lo que el apóstol Pablo le enseñó que era pecado. Recuerde que esta palabra viene del griego amartía. Amartía, hermanos. Pecado. Y allí, cuando este hombre le predica el Evangelio, el Señor abre el corazón
Y cuando el Señor le abre el corazón a este siervo llamado Onésimo, ¿sabe qué sucede? Quizás hubo muchas consejerías donde también las lágrimas se hicieron notar, no solamente en Onésimo por su vida pasada, sino también por Pablo. Y el apóstol, después de escuchar lo acontecido, pues hermano, empezó a ayudarle para que su corazón fuera trasladado de un corazón quizás herido a un corazón reparado por la gracia del Señor. Pero no solamente eso, hermanos, sino que ya lo había dicho antes. Estaba preparando su corazón porque se iba a encontrar con Filemón. Hermanos, y mire lo que la palabra de Dios nos puede enseñar como un principio. Mire este principio que encontramos en este libro. Si usted o yo tenemos algo contra alguien y sabemos que muy pronto nos lo encontraremos a él o a ella o a ellos en algún lugar, hermanos, preparemos nuestro corazón para que quizás la rabia o la molestia o lo que haya, hermanos, el Señor pueda quitarlo antes y veamos a esa persona que nos ofendió, si fuese un creyente, como lo que es, creyente. Pero si no fuese creyente, que lo veamos como alguien que necesita a Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Quiero destacar dos verbos que el apóstol Pablo usa en este versículo. Recuerde que solamente estamos en el versículo 13. En el versículo 13, hermanos, vemos entonces dos versículos. Leamos nuevamente el versículo 13, hermanos. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Yo quiero resaltar dos verbos. El primero es el verbo retener. ¿Sí lo ve allí? Este es un verbo que en el griego es katechó, como suena, con K y con tilde al final, katechó. Este verbo, hermanos, nos da una idea más clara del deseo o del anhelo que Pablo tenía hacia Onésimo. ¿Qué es lo que Pablo quería hacer con Onésimo, hermanos? Pues según el verbo katechó, quería detenerlo, quería poseerlo, quería tomarlo en posesión, quería conservarlo para él. Eso es lo que Pablo tenía como intención en su corazón, hermanos. Y la pregunta que aquí se nos abre en este texto es la siguiente: ¿para qué Pablo deseaba retener, poseer, detener o tomar en posesión a Onésimo? Hermanos, es que la Biblia nos permite hacer ciertas preguntas que ella misma responde, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿para qué Pablo deseaba retener a Onésimo? Bueno, hermanos, pues para responder a esa pregunta necesitamos ver el segundo verbo. Y el segundo verbo que quiero destacar en esta mañana es el verbo servir. Este verbo servir del griego diaconeo o diaconeo, porque tiene aquí una tilde, diaconeo. Amados hermanos, el sentido de este verbo, cuando Pablo lo coloca allí, el sentido de este verbo es mostrar a alguien, escúcheme, que sirve enérgicamente. Ese es el sentido original. Por eso es que en las iglesias hay diáconos, porque ellos deben tener este sentido. Servir como enérgicamente. Imagínese usted un diácono sentado y que no haga nada. Pues no puede ser diácono.
¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo le vamos a decir, uy, el hermano, ve el hermano que sí sirve cuando uno sabe que no sirve? Ahora, la palabra diaconeo, literalmente, hermanos, habla de alguien, y mire qué precioso esto, alguien que levanta el polvo. Anótelo allí para que nunca se le olvide. Alguien que levanta el polvo por estar moviéndose continuamente. Eso es un diácono. Alguien que levanta el polvo por estar moviéndose continuamente. Pensemos en esto. Y pensemos en Onésimo. El apóstol Pablo le decía, necesite que organice, que limpie, que barra. ¿Y Onésimo será que lo hacía? Claro, hermanos. Por eso Pablo usa este verbo, diaconeó. Porque este hombre levantaba sus pies, se movía. No tenían que estarle diciendo. Hoy en día, hermanos, la iglesia local carece de eso. Porque hoy en día todo hay que estarlo repitiendo, ¿o no, hermanos? Todo hay que estarlo repitiendo. Hermanos, les recuerdo, les digo, no, hermanos. Deberíamos desde por la mañana hasta en la noche estar preparados, siempre estar firmes. Le hago una pregunta, solamente para aquellos que trabajan en una empresa. ¿El dueño de la empresa a usted le pone un mensaje por WhatsApp para decirle recuerde que tiene que llegar temprano? Jamás. Simplemente si usted no llega, a él le pasan el aviso de que usted no llegó, él toma algunas decisiones y quizás más adelante lo pueden a usted sacar. En la iglesia no, en la iglesia hay que estar empujando, hay que estar moviendo, hay que estar diciéndole a todo el mundo, hermano, ¿será que usted? Entonces, hermano, diaconeó, levanta el polvo por estar moviéndose, por estar limpiando. Onésimo, hermano, siempre desde su niñez sirvió a su amo. ¿Sabía usted? Siempre él estuvo sirviendo. Pero su servicio desde su conversión era ahora a favor ¿de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. Y eso hace, hermanos, una gran diferencia. Por esto el apóstol Pablo quería retener a Onésimo. ¿Por qué? Porque él servía. Porque él se movía. Porque a él le pedían un favor y lo hacía. Yo le pregunto a usted, hermano, porque yo ya me hice esa pregunta, ¿será que deberíamos detenernos un día y ver un poquito más la vida de Onésimo? Yo pensaría que sí, hermanos. Yo pensaría que sí. El apóstol Pablo, ¿por qué quería retenerlo? Tenía un don de servicio. Y qué bueno esos hermanos o esas hermanas que siempre están dispuestos a servir. Pero qué malo aquellos que no, ¿cierto? Porque sí que, así como hay hermanos que les gusta servir, hay otros que no les gusta servir. Al contrario, les gusta que les sirvan. ¿O estoy mintiendo, hermanos? Es así, hermanos. Por esto Pablo le quería retener. ¿Por qué, hermanos? Por su don de servicio. Si llega una persona acá que le gusta servir, hermanos, no podemos dejarlo ir. Porque va a ser una bendición, no solamente para usted, no solamente en el Señor, sino, hermanos, para el cuerpo de Cristo. Hermanos, diaconeo o diaconeo da una idea bastante clara de ser siervo, de ser asistente. Por eso cuando alguien ve en las publicaciones, si busca trabajo y dice, se necesita asistente, precisamente es porque va a servir, va a hacer ese trabajo, servir. O sea que si el jefe le dice, necesito que me tenga esto en 5 minutos, tiene que hacerlo, ¿o no, hermanos? No porque le van a pagar solamente. Entonces usted no puede decir si usted es asistente administrativo o si usted sirve en esa parte organizacional. Usted no puede decir, no, más tarde, deme 5, deme 20, deme 1 hora. No, ya. Para ahora lo están contratando para ser asistente.
O hay pastores ya de otras gamas más altas que tienen asistente, ¿no? Entonces, no hable conmigo, pida una cita con mi asistente. Diaconeo, hermanos, siervo, asistente, servir, atender, ministrar. Eso es un diácono. Eso es lo que hace un diácono. ¿Qué hace un diácono, hermanos? Ayuda en la iglesia local. Por eso, hermanos, no podemos pensar que un diácono solamente es aquel que tiene la capacidad oratoria para predicar. Eso no es un diácono, hermanos. Es aquel que siempre está sirviendo. El diácono debe tener el mismo compromiso que un pastor o los pastores. Llega temprano, se va de últimas, porque está sirviendo. ¿O no, hermanos? O si no, tendríamos que quitar esta palabra, porque si es servir, si es ministrar, si es ayudar, si es asistir, ¿cierto? Y si es el último en llegar después de que los hermanos todos llegan al culto y por ahí aparece la cabeza y es el primero en irse, pues ¿cómo puede ser diácono, hermanos? Pablo no quería que Onésimo se fuera. Eso era claro, hermanos, ¿cierto? Cuando uno lee el texto, uno lo interpreta sencillamente así. Pablo no quería que él se fuera, porque le estaba ayudando, hermanos. Él quería retenerle. Pero, mire, hermanos, no solamente servía. Póngame cuidado, Onésimo también tenía amor por Pablo y por el Evangelio. Pero también tenía un compromiso de servir, y mire esto, hasta la muerte por Cristo. Servir hasta la muerte por Cristo. Hermanos, necesitamos que nos ayuden porque vamos a inundar todo León 13 con el Evangelio. Uy, pastor, pero el sábado no, y menos por la mañana, que me voy para el matiné. No, el sábado no, pastor, porque es que yo trabajo de lunes a viernes y usted cómo me va a cortar esa bendición de dormir. A Onésimo y a Pablo y aquellos que servían a Cristo en esas condiciones, ellos estaban preparados. ¿Usted cree que el apóstol Pablo un sábado estaba listo para irse para el matiné? ¿O para el Parque Simón Bolívar? No, hermanos. Acuérdese que en su primer encarcelamiento Pablo tenía una casa, ¿se acuerda? Hechos capítulo 28 así lo narra. Y a esa casa, ¿quiénes llegaban? Los que estaban cansados, enfermos, pero también llegaba la guardia de Nerón y también se cree que Pablo les predicaba. Pablo no tenía ningún día de descanso, él predicaba. Hermanos, vamos a llevar unos volantes. Uy, pastor, pero déme tiempito, ¿sí? Déjeme, yo me acomodo porque es que Pablo decía eso. No, vámonos ya. ¿A dónde qué? ¿A dónde? Hermanos, falta aprender más de Onésimo, la verdad. Vemos a Cristo, ¿cierto? Vemos a Pablo, pero ahora el Señor nos presenta a Onésimo, un esclavo que estaba con Pablo, pero que servía. Ahora, hermanos, después de que Onésimo naciera de nuevo, su amor por el servicio a Cristo y a su obra aumentó, creció. ¿Era para Onésimo un deleite servir, sí o no? Sí, hermanos, según el texto, sí. Por eso pensemos nuevamente, Pablo quería retenerlo, porque este hombre servía, era útil, era provechoso, según la connotación de su nombre, ¿no? Útil, provechoso. Qué bueno, hermanos, uno poder ver hermanos así. Uy, este hermano o esta hermana realmente me es útil, me es provechoso, me es provechosa. Qué bueno por eso. Hoy en día ocurre todo lo contrario, hermanos. Aunque sabemos que hemos sido llamados a servir, no lo hacemos.
Seamos sinceros, hermanos. Busquemos por allá en el corazón. Verá que a veces nos cuesta servir. Cuando servimos, lo hacemos, pero colocando condiciones. Bueno, está bien. Le ayudo siempre y cuando esto o aquello. O sea, yo le ayudo, sí, yo le ayudo, pero siempre y cuando esto o aquello. Otros pueden decir, es que no es cuando usted diga, es cuando yo pueda. Primero tengo que hacer mis cosas personales y ahí, si me queda un tiempo, entonces lo voy a hacer. Otros dicen, cuando me nazca, yo lo hago. A mí no me manda. A mí no me dice, cuando me nazca. Otros, cuando sientan el Señor, porque mire que no he sentido. El Señor no me ha dado esa guianza. Hermanos, pregunto, ¿servir es algo que necesita ser revelado por Cristo? Sí, pero el Señor ya lo reveló en su palabra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ejecutarlo, servir. ¿Por qué servimos siempre con una sonrisa en nuestro trabajo? Porque detrás de eso sabemos que hay un pago. Buenos días. Diga, bienvenido. No, tranquilo. En la iglesia no, hermanos. En la iglesia no. Difícilmente nos paramos, hermanos, para verle la silla a alguien. Pero en el trabajo sí. Llega el jefe, ¿un tintico? No, tranquilo, venga. No, tómese. Dice, no, hermanos. Estamos tomando un tinto y ya tomo tinto porque ya se va a acabar. Si ustedes no. Servir con el gozo que Pablo nos muestra a través de Onésimo en este tiempo no es real, hermanos. Por eso digo que necesitamos ver más a Onésimo. Servir con el gozo que Pablo nos muestra de Onésimo hoy es irreal. Hoy en día no se sirve como lo enseña la palabra del Señor. Se sirve en ocasiones a conveniencia. En ocasiones, aclaro. Hermanos, si vamos a servir, sirvamos porque el Señor ya nos transformó y punto. Ya, tranquilo, hermano. Miren, hermanos, no esperen nunca recibir nada de nadie, hablándolo humanamente, porque nosotros quizás no le vamos a agradecer a usted. Quizás, hermanos, vamos a ser despectivos. Quizás usted hizo el mejor aseo y vamos a llegar, pero acá todavía hay como mugrecito, ¿no? Ejemplo. Pero, hermanos, eso no nos debe impedir entonces mirar al hermano mal o hacer mala cara. No, hermanos, al contrario, qué bueno que el hermano o la hermana sirvió. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hermanos, Dios nos permita entender, repito por tercera vez, la vida de Onésimo. Que hoy usted sueñe con Onésimo, que usted sueñe en este lugar barriendo, sacando el polvo. Este hombre pasó de ser esclavo del diablo ¿a qué? A servidor de Cristo y su obra. ¿Sí o no? Como todos, hermanos. ¿Cómo éramos antes? Esclavos del diablo, ¿se acuerda? Hacíamos unas cosas, unas barbarias que realmente... Y ahora, hermanos, ahí vamos, caminando. Todavía seguimos pecando, ¿sí o no, hermanos? Todavía nos cuestan muchas cosas. Todavía tenemos pensamientos. Pero ahí vamos, hermanos. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra oración en esta mañana? Dios nos permita que seamos rodeados de personas que amen servir, personas que se deleiten en el servicio a Cristo y a su Evangelio. Hermanos, personas que no pongan excusas, escúcheme, que no pongan trabas, que no digan, por ejemplo, hoy no lo siento hacer. Entienda lo que no lo quiero hacer. Que sean como Pablo, que sean como Filemón, que sean como su familia. ¿Se acuerda de la familia de Filemón? Servían, hermanos, todo el tiempo. Eran servidores como fieles y reales, igual que Onésimo. Hermano, míreme, póngame cuidado en esto. Nuestro Señor dejó muy en claro algo.
Acompáñame a Mateo 20:28. Yo creo que hasta ahí usted me ha entendido, ¿cierto, hermanos? Y apenas, hermanos, hemos visto el versículo 13. Estamos caminando en el Señor, hermanos. Muy bien. Mateo capítulo 20, hermanos, versículo 28. Vea lo que dice. Enseñándoles, ¿qué, hermanos? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos. Mateo 28:20, ¿sí? Sí, perdón, hermanos. Los estaba probando a ver si alguien quería servir. No, estoy mintiendo, hermanos. No me confundí aquí, hermanos. Discúlpeme, sí. Gracias, hermana Anita. Mateo 28:20. Gracias, hermana, y gracias, France. Muy bien, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miremos solamente la primera parte, o de la primera palabra, enseñándoles. ¿Cuál es la orden del Señor? Que nosotros que hagamos, que enseñemos, no solamente el Evangelio, sino todo lo que hace parte del Evangelio. Y parte del Evangelio es servir. ¿Sí o no, hermanos? Servir. Muy bien, hermanos, vamos a mirar dos conclusiones para dejar hasta aquí, hermanos. Y si el Señor lo permite, continuaremos en algunos minutos. Como conclusiones, hermanos. Primera conclusión, sirvamos, amados hermanos. No pongamos tantas condiciones. No pongamos tantas excusas. Sirvamos para la honra y gloria del Evangelio. Amén, hermanos. O sea, no veamos al hombre, tranquilos. No voy a hacer esto porque, no, hermano, si usted viene a servir porque le toca, pues mejor, hermano, usted me dice y yo lo hago, tranquilo, hermano. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, imitemos al Señor Jesucristo por medio de la vida de ¿quién? De Onésimo. De Onésimo. Cuando tengamos invitados, ¿quiénes son los primeros que tienen que levantarse a servir a esos invitados? Pues nosotros, ¿cierto, hermanos? Nosotros. ¿Se acuerda que hoy, hace 8 días, llegaron dos hermanas como invitadas? ¿Se fueron contentas por ustedes? No, los hermanos, una bendición. La hermana se sentó, habló conmigo, otra, así me dijeron, otra también se sentó, habló conmigo. ¿De qué? No tengo ni idea, pero habló con ellos. Qué bueno por eso, hermanos. Muy bien, póngase en sus pies, hermanos, y vamos a orar, hermanos, y vamos a cantar en esta mañana 2 himnos, hermanos. Primero que todo, oremos al Señor. Padre, nuevamente estamos aquí, delante de tu presencia, muy agradecidos por esta primera enseñanza y por todo lo que esta enseñanza nos deja para que hagamos. Servir es algo que el Señor ya ha puesto por medio de su Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener la conciencia limpia, santa, plena de servir. Y de servir no solamente a Cristo, sino también al Evangelio y a los hermanos. Señor, no permitas que no sirvamos jamás. Al contrario, que los hermanos vean en nosotros siempre que estamos listos, dispuestos, preparados. Que el día que partamos de este mundo, una de las tantas huellas que vamos a dejar sea esa. Ella estuvo siempre dispuesto a servir, no tuvo pereza. Ayúdanos a ver a Onésimo, no solamente como un esclavo, sino como un hombre que siempre estuvo dispuesto a servir. También oro por los hermanos que están en esta mañana, por aquellos que hoy se conectaron y algunos que se conectarán a ver esta enseñanza. Te pedimos también que les ayudes y les permitas servir. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de aquellos que hoy se conectaron. Muchas gracias.